El socialismo va a surgir también en la vida argentina, más o menos en la misma época que surgió el Partido Radical. Es el líder del Partido Socialista, fue Juan B. Justo, y los que integraron en su mayoría este partido fueron los inmigrantes, aquellos que llegaron al país y que trabajaron como operarios, es decir, que no llegaron a alcanzar ese estatus de clase media que muchos o la mayoría de los inmigrantes había logrado, y que conscientes de su situación en desventaja que tenían en esta trama política que se había armado en la Argentina, y en concordancia con las ideas que estaban en boga en el mundo. Ustedes se acuerdan que el liberalismo trató, que las corrientes opositoras al liberalismo trataron de superarlo a través de ideas nuevas en el orden de lo político, y así surgen los socialismos y los nacionalismos. Bueno, esas ideas que ya habían cobrado vida y que estaban siendo difundidas en Europa son las que Juan B. Justo va a proclamar y va a invitar a conformar este partido a aquellos obreros que veían en este partido o en estas nuevas ideas una solución y un progreso a sus propias realidades. Y ellos entonces buscarán, a través de propuestas, a través de escritos, a través de sus propios diarios, a través de sus convenciones, un sistema más justo para los trabajadores, tanto buscar leyes que protejan todo lo que se refiera a cuestión social. Lo mismo que los radicales también pedían un sistema electoral universal. Ese sistema electoral universal, ¿por qué? Porque en un sistema universal se aseguraba también la representación de las minorías. Buscaban también la separación de la Iglesia y el Estado, conquistas sociales y una legislación que los amparase. El Partido Socialista de Juan B. Justo, podemos decir que es el que encarna de manera más coherente la nacionalización de las masas, es decir, un grupo grande que quiere participar en política y en la construcción de una democracia social avanzada. El primer legislador que consigue el socialismo en la Argentina fue Alfredo Palacio. Pero dentro también, en el socialismo, había sectores más partidarios de una acción violenta o que se hiciera sentir en la sociedad. Y así surgirá otro partido que no va a tener la dimensión quizás o las características de los otros partidos, que fue el anarquismo, que también lo estudiamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos las alternativas que surgieron como superación del liberalismo. El anarquismo va a despreciar la organización política, es decir, el anarquismo descree del Estado, y como descree del Estado, considera que el Estado tiene que desaparecer, no tiene que haber Estado. El Estado es una creación, dicen ellos, de la burguesía para la opresión del proletariado. Entonces, en esa concepción que ellos tienen del Estado, hacer lo que no esté o que no exista va a ser lo que va a posibilitar que el acceso del proletariado al poder, de una manera distinta al que organiza el Estado a través de la participación política, de las leyes, etc. Muy cerca al comunismo, es decir, a un tipo de organización política
que pida la destrucción o la desaparición del Estado. Ahora, ¿cómo lograr que eso triunfe? Porque el socialismo puro que hablábamos recién, con todos los méritos que tiene como una doctrina o como una ideología, lo que pretendía y lo que buscó siempre es participación, es decir, entrar dentro del sistema político y ser un partido más, o sea, buscar a través de ganar una banca legislativa o muchas bancas, lograr a través de esa representación la sanción de leyes que beneficien, que amparen la cuestión social, pero dentro del sistema que existe. En cambio, el anarquismo descree de este sistema y por lo tanto la manera, o sea, la lucha que consideran que deben hacer es a través de la fuerza. Es la manera de manifestarse en la sociedad para construir el orden que ellos consideran que es el que debe ser. Ahora, ¿cómo van a ser las primeras manifestaciones de los anarquistas? Las huelgas. Son las primeras huelgas que se van a ir desatando teniendo lugar en la Argentina, y vamos a ver al final de esto en la cuestión social cómo se dieron y realmente tuvieron algunos efectos positivos desde el punto de vista de la lucha de quienes proponían reformas sociales. Ahora, además del Partido Socialista, tenemos entonces los anarquistas, y dentro de los anarquistas también se van a armar dos corrientes, la Fora y la FOA. La Fora, que es más combativa, va a ser la que va a tener la presencia más importante y que va a llevar a cabo los medios violentos de acción para imponer sus ideas. Integrantes de esta Fora, que ideológicamente proponían lo que dijimos hace un rato, buscaron hacerse sentir a través entonces de actos subversivos. Eso lleva a que se dicten las leyes, la ley de extranjería, la de residencia, para el Estado tener las armas de poder expulsar o de poder condenar a aquellos que, sobre todo porque eran extranjeros quienes conducían este tipo de movimientos, para que no estén en el país porque perturbaban la paz social. Uno de esos, quizás el más representativo de esta movilización de Fora, fue cuando asesinan al jefe de policía Falcón, y bueno, esto produjo un gran revuelo en la sociedad, y después la misma policía termina matando a quien fue el asesino de Falcón. A partir entonces de estas luchas y de estas manifestaciones violentas de estos grupos, en el centenario, en el año 1910, o sea, los 100 años de la Revolución de Mayo, en la Argentina se celebró con grandes fiestas, con grandes manifestaciones, con la modernización ya en manos del Estado y de los grupos que habían crecido alrededor de las políticas del Estado, pero estos grupos que no estaban de acuerdo, sobre todo los anarquistas, empiezan con movilizaciones más fuertes. Y por eso esta época también, junto a este gran festejo que implicó el centenario, paralelamente hubo algo muy triste en estas celebraciones, que fue la represión del centenario, producto de estas movilizaciones llevadas a cabo por estos anarquistas. Vamos a terminar esta unidad 4 con un tema, una temática producto de esto que vimos al último, que fue la cuestión social.
que se llama, y vamos a ver que la cuestión social la vemos ahora durante la represión del centenario y después se volverá a ver durante los gobiernos radicales. La cuestión social en estos momentos, durante los gobiernos de la generación del 80, sobre todo a comienzos de la generación del 80, se consideraba que la existencia de los pobres era algo normal, era algo que existe en toda sociedad, pero como no tenía una dimensión tan importante, ni grande, ni se hacían sentir, consideraban que quienes debían estar a cargo de solucionar estos problemas era la iglesia, las obras de caridad, las sociedades de beneficencia, etc. Es decir, no lo toma como una cuestión que el Estado tenía que preocuparse por esto y deja este tipo de organizaciones que se hagan cargo y de última la policía, que en caso de que tome alguna relevancia en cuanto a manifestación, sean reprimidas. Sin embargo, a medida que estas movilizaciones van creciendo y se van integrando más proletarios, más obreros, viene gente de afuera, extranjero, para darle aliento a este movimiento, se va viendo la necesidad ya desde el gobierno, sobre todo va a ser el primero que tiene una visión clara de esta problemática, es Pellegrini. Sin embargo, lo que él propone como leyes para de modificar la cuestión social no son tenidas en cuenta. Después va a haber el gran teórico, porque a la práctica no se lleva a cabo, fue Joaquín B. González, que va a escribir el primer Código del Trabajo en la Argentina, donde daba respuestas a muchas o a la mayoría de estas cuestiones planteadas como necesarias por este sector social que pedía reconocimiento a una serie de derechos que son necesarios para el trabajador. Y en el año 1907 se va a crear una Dirección Nacional del Trabajo, pero que tuvo poca actuación y poca relevancia en la vida de esta época. Así que con este panorama, con esta manera de dar estas clases muy rápidas para que por lo menos ustedes tengan un esquema claro de lo que ha pasado durante este tiempo, vamos a finalizar esta clase y vamos a seguir la próxima ya con la ley Sáenz-Peña.